Hola señorita, muy buenos días. El tema que vamos a tocar hoy en RM es sobre móviles. Este video está específicamente dirigido para aquellas señoritas pues que no entraron a la videoconferencia o para aquellas niñas que quieran recordar el tema que vimos en dicha videoconferencia y así poder hacer su tarea. ¿Está claro? Ok, comencemos. Recordemos que un móvil es aquel objeto o cuerpo que se puede desplazar de un lugar a otro, ¿sí? Cuando ese cuerpo se desplaza, ya lo hace bajo cierto tiempo, que lo vamos a llamar con la letra T, ya con cierta velocidad, que lo vamos a representar con la letra B minúscula, y va a ser cierto recorrido o cierta distancia, que la vamos a representar con la letra D. Y estos ejercicios los vamos a trabajar o lo vamos a analizar con con cierto movimiento. Ese movimiento lo vamos a llamar rectilíneo uniforme. ¿Qué significa movimiento rectilíneo uniforme? Que dicho objeto se va a desplazar con velocidad constante, es decir, que nunca va a variar. Entonces, estas serían las fórmulas fundamentales para trabajar con dichos ejercicios. Distancia es igual a velocidad por tiempo. En esta misma fórmula, si quiero despejar a la velocidad, me queda que tiempo está multiplicando, pasa a dividir, queda que velocidad es igual a distancia sobre tiempo, o que el tiempo es igual a la distancia sobre la velocidad. ¿Ok? Otro punto que vamos a manejar en este tema es sobre el tiempo de encuentro entre dos cuerpos, ¿sí? ¿Qué es el tiempo de encuentro entre dos cuerpos? ¿Ya? Significa buscar cuánto tarda un cuerpo A y un cuerpo B en poderse encontrar en un punto, y este ejercicio se caracteriza o este tema se caracteriza porque los dos cuerpos están viajando en sentido contrario, ¿sí? Entonces, si ellos están separados a cierta distancia y van en sentido contrario para poderse encontrar, entonces vamos a usar la fórmula de que el tiempo de encuentro va a ser igual a la distancia de separación dividido entre la suma de sus velocidades. Ya sabemos que T es tiempo de encuentro, D es distancia de separación y BA y BB son las velocidades de ambos cuerpos, ¿sí? Ahora, tenemos el caso del tiempo de alcance. En este caso, ¿qué sería el tiempo de alcance? El tiempo que tardan los dos cuerpos en encontrarse, pero ahora ellos no van en sentido opuesto, ahora van hacia el mismo sentido, ¿sí? Si el cuerpo A va a la derecha, el cuerpo B también va hacia la derecha. Entonces, es el tiempo que tardan los dos cuerpos en encontrarse, ambos viajando en el mismo sentido. Entonces, ¿cuál sería la fórmula? La fórmula para el tiempo de alcance es muy parecida a la del tiempo de encuentro, solamente que en vez de sumarse las velocidades, ahora se restan. Entonces, tiempo de alcance va a ser igual a ¿quién? A la distancia dividido entre la diferencia de las velocidades. Claro. Ahora, otro tema que vamos a trabajar o vamos a manejar es cómo es el comportamiento, cuál es la velocidad o el tiempo o la longitud de un cuerpo, ¿ya? Cuando digamos, sus dimensiones son considerables con respecto a un objeto sencillo. ¿A qué me refiero esto? A lo siguiente. Imagínense un tren, ya, un camión, ya, un avión, podríamos decir, pero más que todo criterio de trenes, ya, que estén en el caso particular de que estén pasando por un observador. Ese observador puede ser una persona, puede ser un árbol, puede ser un póster. Lo importante es que en el caso del observador, ¿verdad? Su dimensión es insignificante como para tomarlo en consideración en el problema. Entonces, para yo poder conseguir el tiempo o la longitud de dicho tren, ¿verdad? Voy a usar la fórmula siguiente que dice que la longitud del tren va a ser igual a la velocidad del tren por el tiempo. ¿Está claro? Entonces, si uno quisiera conseguir el tiempo que tarda en pasar por un observador, ¿verdad? No sería el tiempo que tarda el observador en ver la parte delantera del tren, sino el tiempo que tarda el objeto de pasar, ¿verdad? Completo por todo el observador. ¿Está claro? ¿Sí? Es decir, cuando el tren, de verdad, pase, o cuando el observador vea o el tren pase por la parte trasera del observador, o sea, acá,
¿ya? Ahí es donde se toma el tiempo que tarda el objeto en pasar, ¿sí? Ahora, consideremos el caso donde el cuerpo, el tren, tiene que pasar por cierto punto. Ese cierto punto, ¿verdad? Sí se le tiene que considerar su dimensión, ya que es más grande que un observador simple como una persona o un postal o un árbol. En este caso, hay que considerar el valor de la longitud, en este caso sería del túnel o la estación, ¿sí? Por lo tanto, para poder analizar este tipo de casos, tenemos que usar la fórmula que dice que la longitud del tren más la longitud del túnel va a ser igual a la velocidad del tren por el tiempo. Aquí observamos qué significa cada uno de los valores, ¿ya? De las letras que se encuentran dentro de las fórmulas, ¿sí? Ahora, visto la parte teórica, ya recuerden que pueden pegar la teoría, esto es teoría, y escribir sí los ejercicios, ¿ya? En la tarea. Dice, primer ejercicio, dice, dos móviles se encuentran juntos en un mismo punto, ¿ya? Aquí observamos una palabra clave, encuentro, ¿sí? De pronto parten los dos en forma simultánea, pero en sentido opuesto, ¿ya? Dos frases claves, ¿sí? Una con una velocidad de 50 y la otra con 80. ¿Dentro de cuánto tiempo se encuentran separados 520? Ok, observen lo siguiente. Este caso es el mismo caso de tiempo de encuentro, solamente que en vez de estar separados, están juntos. Ahora queremos ver el tiempo de separación, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a usar? Vamos a usar la fórmula de tiempo de encuentro. Miren las claves, se encuentran juntos, ya están en sentido opuesto, y eso me lleva o me hace referencia a la fórmula de tiempo de encuentro. Entonces, con esto podemos buscar el tiempo de separación, ¿ya? Que es lo mismo del tiempo de encuentro, pero imagínense al revés, ¿sí? El ejercicio. En este caso, dividimos la distancia, que es 520, entre la suma de sus velocidades, y eso me queda que 520 entre 130 es 4. Aquí vemos que la magnitud del tiempo que se ha estado analizando con respecto a la velocidad es en horas, por lo tanto esto queda en horas. Por lo tanto, el tiempo de separación es de 4 horas. Ahora, imagínense que ahora él está en un punto A, en un punto B, en un punto A, y queremos el tiempo de encuentro. Bueno, es este mismo tiempo de separación, ¿sí? Ok. Vámonos con el ejercicio número 2, ¿ya? ¿Qué nos dice el ejercicio número 2? Nos dice, ¿ya? Ya nos vamos. Un momentito, espérenme. Ok, el ejercicio número 2 dice lo siguiente. Dos camiones, ¿ya? Uno de 30 metros y el otro de 25 metros, cada uno, van con velocidades de 54 y 18 kilómetros por hora. Sabiendo que se encuentran en sentido opuesto, calcular el tiempo que tardan en el tiempo que tardan en cruzarse. Entonces, para nosotros poder calcular el tiempo que tardan en cruzarse, primero, tenemos que considerar el tiempo de cruce, que va a ser igual a la sumatoria de las longitudes de los cuerpos sobre, sobre la suma de las velocidades, ¿ya? Aquí tenemos la fórmula, que aparentemente sería puro como sustituir, pero hay algo muy importante. La longitud de los camiones están en metros y las velocidades están en kilómetros por hora. Entonces, para trabajar las mismas unidades, aquí en ambas velocidades debe aparecer la unidad de metros y vamos a llevar las horas a segundos. Entonces, ¿qué debemos hacer? Transformar kilómetros por hora a metros por segundo. Entonces, en este caso, hacemos la respectiva transformación, multiplicamos por el factor 5 sobre 18 y nos queda que 54 km por hora equivale a 15 metros por segundo y 18 km por hora equivale a 5 metros por segundo. Bueno, entonces, una vez transformado ya de unidades, lo único que hacemos es cumplir con la fórmula, ¿sí? Sumo las longitudes de los cuerpos, 30 más 25, y lo divido entre la suma de las velocidades, 15 más 20. Eso me da que 25 más 30 es 55 y 15 más 5 es 20 y 55 entre 20 es 2,75. Metro se va con metro y me queda que
el tiempo de cruce es de 2,75 segundos. ¿Ya? Ok. Vámonos con el ejercicio número 3. Dice, un corredor, ¿ya? Parte desde un punto A. Luego hay otro que parte desde un punto B, ¿ya? Si el primero recorre 20 metros por segundo más que el otro, ¿ya? Si el primero recorre 3 metros por segundo más que el otro, ¿a qué distancia de B lo alcanzará? ¿Ya? ¿A qué distancia de B lo alcanzará? Entonces, me están diciendo que la velocidad del cuerpo B es de 45 kilómetros por hora. Entonces, si este señor si este señor vale 45 kilómetros por hora, entonces, ¿quién será la velocidad de A? Va a ser la misma velocidad de B, pero aumentado en 3. Es decir, va a tener una velocidad de 48 kilómetros por segundo. Ahora, algo muy importante, si la distancia está expresada en metros, es porque las velocidades que ahorita acabo de mencionar hay que transformarlos en metros por segundo. Pero antes de todo, ¿a qué se nos parece este gráfico? Se me parece ya al gráfico de tiempo de alcance, ¿sí? Vemos que están separados a cierta distancia, están en una misma dirección, ¿ya? Por lo tanto, uno de los datos es usar la fórmula de tiempo de alcance, ¿ok? Entonces, como lo vemos acá, ¿verdad? Me dicen que tengo que conseguir el valor de este tiempo, pero para yo conseguir el valor de este tiempo, tengo que conseguir el tiempo de alcance, ¿ya? Entonces, para poder nosotros conseguir ese tiempo de alcance, nosotros tenemos que transformar la velocidad que está en kilómetros por hora a metros por segundo. Entonces, si la velocidad de B es de 45 kilómetros por hora, es porque si lo multiplicamos por el factor 5 sobre 18, nos queda que la velocidad de B es de 12,5 metros por segundo. Pero la velocidad de A va a ser la misma que la B, pero aumentado en 3, porque así dice el ejercicio. Entonces la velocidad de A va a ser de 12,5 más 3, 15,5 metros por segundo. ¿Claro? Bueno. Entonces ahorita lo que hacemos es sustituir los valores, ya que ya tenemos las mismas unidades. Tiempo de alcance va a ser igual a la distancia de separación, que sería 300, entre la diferencia de las velocidades, que es 3. ¿Y cuánto es 300 entre 3? 100. Observamos que esto está expresado en metros por segundo, es decir, que la unidad del tiempo utilizada aquí es segundo, por lo tanto, el tiempo va a estar expresado en 100 segundos. Entonces, el tiempo de alcance es 100 segundos, pero me está pidiendo la distancia X, ¿sí? Que es la separación entre el punto B y el punto donde se alcanzaron. Entonces sería igual esa distancia a la velocidad de B por el tiempo. Y eso sería la velocidad de B, que es 12,5 metros por segundo, por el valor de 100, que es 100 segundos, y eso equivale a que la distancia de separación entre el punto P y el punto de encuentro es de 1250 metros. ¿Ya? Ok. Vámonos con el ejercicio número 4. ¿Ya? Dice, un hombre realiza un viaje de 820 kilómetros de distancia, ¿ya? Y lo hace en 7 horas, ¿ya? Un primer tramo lo hizo en un avión a una velocidad de 200 kilómetros por hora, ¿ya? Y el otro tramo lo hizo en un carro a una velocidad de 55 kilómetros por hora. Entonces me dicen, haya la distancia recorrida por el avión. Ok, vámonos. Observamos que la distancia recorrida es 820 kilómetros, ¿ya? Y que me dicen que la velocidad del avión es de 200 y la velocidad del carro es de 55. Ok. Entonces, vamos a utilizar el siguiente dato, ¿sí? Vamos a transformar, ¿ya? O vamos a usar, o vamos a expresar la distancia recorrida del avión en función de la velocidad y en función del tiempo. Y de igual forma vamos a hacer con el carro, vamos a expresar la distancia recorrida en función de la velocidad y del tiempo. Y luego que la expresemos, los sumamos y le igualamos a la cantidad de recorrido hecho por los dos cuerpos. Entonces, vamos a llamar a X como el tiempo que tardó el avión en recorrer cierta distancia. Entonces, esta distancia recorrida por el avión va a ser igual a ¿quién? A la velocidad, que es 200,
multiplicado por el tiempo que lo vamos a llamar X. Entonces, la distancia recorrida por el avión es 200 por X. ¿Ya? Listo, ya tenemos expresada la primera distancia en función del tiempo. Ahora vámonos con la distancia recorrida por el carro. Recordemos que si la persona, ¿verdad?, tardó X tiempo en viajar en avión, entonces ¿cuánto tardará el carro en recorrer dicha distancia? Va a ser igual al tiempo total que recorrió, que es 7, menos el tiempo que utilizó para estar en el avión. Por lo tanto, ¿cuál es el tiempo utilizado por el carro? 7 menos X. Ahora, ¿a qué será igual a la distancia recorrida por el carro? Va a ser igual a la velocidad, que es 55, multiplicado por el tiempo, que es 7 menos X. Entonces, me queda, por lo tanto, ya, que la suma de la distancia recorrida por el avión más la distancia recorrida por el carro va a ser igual a ¿cuánto? A 820 kilómetros. Recordemos aquí que no se pone la unidad de kilómetros, ¿sí? Por lo tanto, nos queda una ecuación sencilla en función de X. ¿Y quién es X? El tiempo que tardó el avión en recorrer dicha distancia. Entonces, me queda una ecuación sencilla. Sumamos términos semejantes y despejamos el valor de X. Y me queda que el valor del tiempo recorrido por el avión es de 3 horas. Ahora, ¿cuál será la distancia recorrida por el avión? Va a ser igual a la velocidad del avión multiplicado por el tiempo que utilizó. En este caso sería 3. Entonces, 200 por 3, 600. Hora se va con hora y me queda en kilómetros. Entonces, total, conclusión, la distancia recorrida por el avión es de 600 kilómetros. ¿Ya? Ok. Si pueden observar, hemos hecho 2 ejercicios de tiempo de encuentro, 2 ejercicios de tiempo de alcance, y si pueden analizar el patrón de comportamiento, ahora vamos a analizar ejercicios donde estén involucrando los trenes, ¿sí? Disculpe que hable un poquito así, pero estoy un poquito mala de la gripe, ¿ya? Ok. Dice el ejercicio número 5. Un tren para atravesar un túnel de 1200 metros de longitud tarda 70 segundos y para pasar delante de un observador tarda 20 segundos. ¿Cuál es la longitud del tren? Entonces, me están diciendo que hay un observador y hay un túnel. Significa que tenemos que usar las dos fórmulas explicadas en la parte teórica. Con esas dos fórmulas me van a salir 2 ecuaciones en la cual debe ser que en una voy a reemplazar a la otra para que me quede en función de una sola variable y así poder conseguir un valor específico para encontrar la respuesta. Entonces, vamos a usar la fórmula que dice acá, ¿ya?, que está relacionado con el observador. El ejercicio dice que un tren tarda en pasar un túnel de 1200 metros de longitud 70 segundos, ¿ya? Y en pasar por un observador en 20 segundos. Entonces, conclusión. Usamos la fórmula aquí relacionada con el observador que nos dice que la longitud del tren va a ser igual a la velocidad por el tiempo. En este caso me va a quedar la primera fórmula que me va a decir que la longitud del tren va a ser igual a la velocidad del tren multiplicado por el tiempo que pasó por el observador, que era 20 segundos. Entonces, primera fórmula. Longitud del tren es igual a 20b. Punto. Vamos a usar la segunda fórmula donde aparece la longitud del tren. La longitud del tren y la longitud del túnel. Me dice la fórmula que la longitud del tren más la longitud del túnel va a ser igual a la velocidad por el tiempo. Reemplazando, nos queda que la longitud del túnel, que es 1200, más la longitud del tren, que es LT, va a ser igual a la velocidad del tren, que es B, multiplicado por el tiempo que tardó en pasar el túnel, que es 70. Entonces nos queda esta ecuación número 2. Entonces, ¿qué hacemos? Fácil, ¿verdad? ¿Dónde está la ecuación número 1? La reemplazamos en la ecuación número 2. Es decir, que donde va el símbolo LT, acá, vamos a colocar 20b, ¿sí? Entonces, ¿cómo quedaría ese reemplazo? Que la suma de 1200 más 20 veces la velocidad va a ser igual a 70 veces la velocidad del tren. Nos queda una ecuación sencilla, despejamos
el valor de B y me queda que la velocidad del tren es de 24 metros por segundo. Pero no me están pidiendo la velocidad del tren, me están pidiendo la longitud del tren. Entonces uso una de las dos fórmulas que hemos, una de las dos ecuaciones que hemos creado, pero usamos la más fácil. ¿Cuál es la más fácil? La primera. Longitud del tren va a ser igual a la velocidad, que es 24, multiplicado por el tiempo que pasó por el observador, que es 20. Por lo tanto, la longitud del tren es 480 metros. ¿Sí? Ok. Vámonos con un ejercicio que está relacionado con botes. Dice, un bote cruza el largo de un lago a 18 kilómetros por hora. Es decir, que ese bote va a tener una velocidad de 18 kilómetros por hora. ¿Verdad? Demoraría 15 minutos menos si lo hubiese cruzado a 12 kilómetros por hora. ¿Sí? Ok, mis amores, ¿qué significa esto? ¿Ya? Que si él reduce la velocidad, ¿verdad? Es porque va a necesitar más tiempo ya en utilizar con una velocidad menos. Es decir, que si en un primer momento viaja a 18 kilómetros por hora, es porque lo va a hacer en un tiempo t. Y si viaja a una velocidad de 12 kilómetros por hora, es porque lo va a hacer en ese tiempo t, pero sumándole 15 minutos. Recordemos que 15 minutos en horas representa a un cuarto de hora. Por lo tanto, el tiempo que va a utilizar él cuando su velocidad es de 12 kilómetros por hora, ya va a ser de t más un cuarto. ¿Sí? A mayor velocidad, menor tiempo utilizado, a menor velocidad, menor tiempo utilizado. ¿Ya? Ok. Ok, otra forma hubiese sido también de que aquí coloquemos t menos un cuarto y aquí t es lo mismo, ¿sí? Pero vamos a manejarlo de esta forma, ¿sí? Si él se tarda t más un cuarto, recordando de que él tiene menos velocidad. Entonces lo que hacemos acá es buscar el valor de la distancia en función del tiempo y de la velocidad. En este caso sería longitud va a ser igual a la velocidad que es 18 por el tiempo que lo llamamos t, y creamos la primera ecuación 1 que la vamos a utilizar con la segunda ecuación que vamos a trabajar ahorita. Volvemos a hacer lo mismo, distancia es igual a velocidad por tiempo, donde aquí ahora la velocidad ya no es 18 sino 12 y ahora el tiempo ya no es t sino t más un cuarto. Recordemos que un cuarto significa 15 minutos y lo único que hicimos fue transformarlo de minutos a hora. Entonces obtenemos una segunda ecuación y como, y aquí la distancia se representó con la letra L de longitud. Entonces, como estas dos longitudes son iguales, ya se puede hacer dos cosas. O se igualan, ya, o podemos sustituir. En este caso vamos a igualar, que es mejor, ¿ya? ¿Por qué? Porque todo aquí queda en función del tiempo, ¿ya? Hacemos la respectiva distribución, despejamos el valor de t y nos queda que el valor del tiempo es media hora, es decir, que el tiempo que utilizaron para poder trasladar o para poderse trasladar, ya, sobre todo el primer objeto que estaba con 18 kilómetros por hora es de media hora, ¿sí? Ahora, ¿cómo hacemos para buscar el valor de la distancia? Pues simplemente usamos una de las dos ecuaciones, que es la más fácil, en este caso la 1, y reemplazamos los valores. La longitud va a ser igual a 18 kilómetros por hora, que es en el primer caso, multiplicado por el tiempo, que es media hora. En este caso, hacemos la multiplicación de fracciones y nos queda que la longitud del lago es de 9 kilómetros en total, ¿sí? Si ustedes quieren reemplazar el valor de media hora en la segunda ecuación, también la pueden hacer y van a ver que es el mismo resultado. ¿Ok? Ahora vámonos con el ejercicio número 7, ¿sí? 7. Ahora, ¿qué nos dice el ejercicio número 7? Un momentito. Me dice, dos móviles parten desde un mismo punto, ¿ya? Es decir, a ver un momentito. Dos móviles se parten de un mismo punto y se mueven en el mismo sentido. Ok, si se mueven en el mismo sentido, entonces podemos ir analizando que la fórmula que vamos a usar es el del tiempo de alcance, ¿ya? Porque me dicen que una de las velocidades es 37 y la otra es de 63 metros por segundo. Luego dice, delante de ellos se encuentra un postal, ¿ya? Un póster
después de qué tiempo los móviles se encuentran a una distancia X, ¿ya? Uno con respecto al postal, ¿sí? ¿Qué quiere decir este ejercicio? Que me piden al calcular el tiempo en el cual el carro A se encuentra a X distancia de el postel y y el tiempo que tarda el objeto B, ¿ya? De estar a una distancia X, pero del postel que estamos aquí observando, ¿sí? En este caso, los tiempos van a ser iguales, ¿ya? Solamente que varía la velocidad y esa velocidad ya es la que hace que tengan ese tiempo en común, ¿sí? Entonces, vamos a llamar a la velocidad de A con 37 metros por segundo y a la velocidad de B con 63 metros por segundo. ¿Por qué A va a estar en esta posición? ¿Ya? ¿Por qué? Perdón. Sí, ¿por qué? Porque este es el que tiene menor velocidad. Se supone que va a estar antes que el móvil que tiene más velocidad, que en este caso lo estamos llamando B, y que va a tener una magnitud de física de 63 metros por segundo. ¿Ok? Ahora, vamos a analizar ya cómo es el comportamiento de dichos cuerpos en función de la distancia, ¿sí? Entonces, recordemos que la distancia es igual a velocidad por tiempo. Ahora vamos a trabajar a la distancia, ¿verdad? Pero usando la variable velocidad y la variable tiempo. Ok, entonces, vamos a analizar al móvil A, ¿sí? Ok. ¿Quién sería la distancia recorrida por A, ya? Hasta este punto que vemos acá, ¿ya? Va a ser igual a 500 metros, ¿ya? Que es la distancia desde A hasta el postel, menos X, que si le quitamos X, me está queriendo decir que quiero analizar el automóvil A, pero en esta posición que vemos acá. Entonces, conclusión, ¿cuál sería aquí la distancia del cuerpo A? Sería 500 menos X, D menos X, como lo vemos acá. Y si nos vamos un poquito más abajo, ¿quién es D menos X? Va a ser 500 menos X. ¿Está claro? Ok, ¿quién sería aquí? Esto lo vamos a igualar a la velocidad de A, que lo vamos a llamar como BA, multiplicado por el tiempo, que lo vamos a llamar T. Perdón, aquí en el caso la velocidad de A vale 37 metros por segundo. Entonces, conclusión, ¿qué es lo que hacemos? Lo que hacemos es reemplazar los valores que me dan en el ejercicio o en el dibujo. ¿Está claro? Entonces me queda la primera ecuación. ¿Cuál es la primera ecuación? Que 500 menos X es igual a 37 por T. Ahora ustedes dirán, pero Miss, está quedando dos variables, tranquilas, que en algún momento una de ellas se va a ir, ya van a ver. Ahora, vamos a analizar ya el móvil B con respecto a la fórmula de distancia por tiempo, ¿sí? Ahora, ¿quién sería la distancia o cuál sería la distancia de B hasta el punto donde llegó que está equidistante al postel en una variable X o a una distancia X? Bueno, va a ser la distancia, la suma de 500, que es la distancia desde B hasta el postel, más X, que es la distancia en la cual vamos a buscar el tiempo que tardan en estar en dicha posición. Entonces, ¿quién sería la distancia? La distancia sería D más X, ¿verdad? Multiplicada por D más X, igualado a la velocidad de B por el tiempo. En este caso, ¿quién sería D? Va a ser 500, sumándole X, y eso va a ser igual a la velocidad, que es 63, multiplicado por el tiempo que tardan en desplazarse. Entonces me queda una segunda ecuación, lo vemos acá, ¿verdad? Y luego nos vamos a esto que vemos acá. ¿Qué vemos acá? Pues lo único que hicimos fue adjuntar la ecuación 1, adjuntar la ecuación 2 y usamos el sistema de ecuaciones de reducción. ¿Sí? En este caso, ¿qué hacemos? Aquí, como les dije anteriormente, se me iba una de las variables, se va x con menos x0, 500 más 500 da 1000, 37 más 63t, 37t más 63t es 100t, 100 está multiplicando, pasa a dividir y me queda el valor del tiempo en segundos. Entonces, ¿cuánto es 1000 entre 100? 10. Por lo tanto, el tiempo que tarda los dos objetos estar equidistantes de un punto
llamado postal y a una distancia X es de 10 segundos, ¿sí? Entonces, no se den mala vida, bellas. Lo único que tienen que hacer es analizar todo en función de la distancia, ¿ya? Observan el dibujo, representan la distancia en función de la velocidad y el tiempo, me dan dos ecuaciones, esas dos ecuaciones uso el sistema de reducción y lo único que hago es buscar el valor del tiempo, ¿ya? Ok. Vámonos con el ejercicio número 8. El ejercicio número 8 dice: el auto debe hacer cierto recorrido en 4 horas. Ya sabemos ya que el tiempo de recorrido es 4, ya. Una hora después de iniciado el recorrido, aumentó su rapidez en 16 kilómetros por hora, lo que permite llegar en una hora antes. ¿Cuál es la distancia recorrida? Entonces, aquí lo que me están dando es que el recorrido tengo que dividirlo en dos partes y esas dos partes son recorridas por una velocidad diferente, ¿ya? Entonces vamos a analizarlo acá haciendo un dibujo, ¿ya? Ok. Entonces me piden hallar el valor de la distancia total recorrida. Entonces, observamos acá que hay un cuerpo, ¿ya? Que recorre dicha distancia X en 4 horas, pero en ese recorrido, un primer tramo lo hizo en 1 hora con una velocidad V, y el segundo tramo, que lo vamos a llamar distancia 2, ya lo recorrió con una velocidad igual a la primera, pero aumentado en 16. ¿En 16 qué? Kilómetros por hora, lo más seguro, creo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a analizar cada una de las distancias en función de la velocidad y en función del tiempo, ¿sí? Luego que nosotros hagamos eso, sumamos los valores, lo igualamos a X y buscamos primeramente la velocidad y después la distancia. Ustedes dirán, Miji, ¿cómo es eso? Bueno, vamos poco a poco, ¿sí? Ok. La distancia 1, recuerden que distancia es igual a velocidad por tiempo, ¿cierto? Entonces, ¿a qué va a ser igual a la distancia 1? Va a ser igual a la velocidad, que la voy a llamar B, por 1 hora, ¿ya? Entonces, si yo no coloco la letra H de hora, ¿cuánto es B por 1? B, ¿sí? Entonces, distancia 1 vale B, punto. Ahora, ¿quién será la distancia número 2? Va a ser igual a la velocidad, que es B más 16, ¿ya? Multiplicado por el tiempo, que es 2. Conclusión, distancia 2 es igual a 2 por B más 16. Hacemos propiedad distributiva y esto me queda 2B más 16, 2B más 32, ¿verdad? Muy bien, 2B más 32. Entonces, ¿qué luego hacemos? Hacemos el siguiente análisis. ¿Quién será X? ¿Ya? Esta X, expresado como velocidad por tiempo, va a ser igual a ¿quién? Muy bien, va a ser igual a la velocidad multiplicado por el tiempo que utilizó en el recorrido. Entonces, esto sería ¿cómo? Esto sería igual a B por 4. ¿Sí? Ok. Ahora bien, analicemos lo siguiente, mis amores. Dijimos anteriormente que la distancia total va a ser igual a la distancia 1 más la distancia número 2. Ahora, vamos a expresar la distancia 1 más la distancia 2 como la suma de ¿qué? De B más 2B más 32. Entonces, B más 2B, 3B, ¿ya? Más 32, 32. ¿Cierto? Ahora, ¿quién será X? X va a ser igual a 4B. Por lo tanto, bellas, 4B, que está aquí, va a ser igual a D1 más DO2, que es igual a 3B más 32. Y me queda una ecuación donde tengo que despejar el valor de B. Y me queda que la velocidad es de 32 kilómetros por hora. De 3B está sumando, pasa a restar y me queda una sola B. Ahora, ya conozco quién es la velocidad, ahora puedo conseguir el valor de la distancia. ¿Con qué busco el valor de la distancia? Con el valor que vemos acá. ¿A qué va a ser igual X? Va a ser igual a... Ok, entonces uso esta fórmula que vemos aquí, que X igual a 4 veces la velocidad. Por lo tanto, ¿qué me queda aquí? Que 4 multiplicado por 32 va a ser igual a 128 kilómetros, ¿sí? Recuerden que este 4
¿verdad? Es 4 horas. B es 32 kilómetros por hora. Hora se va con horas. Y por eso queda en kilómetros. ¿Está claro? Ok, señoritas. Listo, por este lado, ahora vamos con el ejercicio número 9. Ok, el ejercicio número 9 dice lo siguiente, ¿sí? Dice, una lancha navega por un río a favor de la corriente, de modo que avanza 48 kilómetros por hora, y cuando va en sentido contrario lo hace en 20 kilómetros por hora. ¿A qué velocidad navegará en una laguna? Entonces, una de las primeras cosas que tenemos que tener en conocimiento es lo siguiente. Cuando un bote está en un río, ¿ya? Si el bote o la lancha está a favor de la corriente, entonces ahí van a haber dos velocidades, la velocidad del bote y la velocidad del río o de la corriente, ¿sí? Entonces, en un primer momento, a favor de la corriente, la velocidad va a ser igual a la suma de la velocidad del bote más la velocidad del río o de la corriente. Ahora, cuando está en contra de la corriente, ¿sí? Entonces, la velocidad del bote, tengo que restarle la velocidad de la corriente o del río. Entonces, esa velocidad que vamos a tomar en cuenta en forma contraria a la corriente va a ser la diferencia de esas dos velocidades que estamos hablando. Entonces, volvemos otra vez a replantear el ejercicio y nos dice, una lancha navega en un río a favor de la corriente, ¿sí? Significa que la suma de las dos velocidades a favor de la corriente va a ser igual de 48 kilómetros por hora. Y luego la otra parte me dice que cuando va en sentido contrario, la velocidad total es de 20 kilómetros por hora. Es decir, que esa velocidad total de 20 kilómetros por hora va a ser la diferencia de la velocidad del bote con la velocidad del río. Entonces, aquí formamos un sistema de ecuaciones donde vemos que se cancela la velocidad del río, ¿ya? Y me queda en función de la velocidad del bote. Velocidad del bote más la velocidad del bote es 2b. 48 más 20 es 68. 2 está multiplicando, pasa a dividir. Y me queda que la velocidad del bote es de ¿cuánto? Es de 34 kilómetros por hora. ¿Sí? Ok, bellas. Vámonos con el último ejercicio y después para dejarle la sugerencia de la tarea. Aunque ahí mismo ya está, se los coloqué para que no digan que yo soy malita. ¿Ya? Ok. Dice el ejercicio número 10. Dos ciclistas están separados por una distancia de 120 kilómetros. Ellos deben partir desde un mismo punto. Si avanzan en el mismo sentido, recuerden que ya cuando dice mismo sentido, estoy relacionando con tiempo de alcance, ya se encuentran al cabo de 8 horas, pero si lo hacen en sentido contrario, ya, es decir, que lo hace, vamos a relacionar el ejercicio con tiempo de encuentro, ¿verdad? Uno se alcanza con respecto al otro en 5 kilómetros por hora. Entonces, ¿cuál es la velocidad del más veloz? Entonces esto está calidad, ¿saben por qué? Porque aquí tenemos que usar la fórmula del tiempo de alcance para conseguir una ecuación, ¿ya? Y usamos el tiempo de encuentro para poder buscar la segunda ecuación. ¿Cómo busco la ecuación? ¿Cómo busco la primera ecuación? Pues está bacán, ¿saben por qué? Porque me dicen que si viajan en el mismo sentido, su tiempo en el cual se encuentran es de 8 horas. Aquí está, ¿verdad? Y se recuerda que los dos ciclistas están separados a 120 kilómetros. Entonces, ¿qué me queda acá? Aquí vemos lo siguiente. Aquí vemos que una vez que nosotros hacemos este reemplazo, ¿verdad? Me va a quedar que las dos variables incógnitas es la velocidad 1 y la velocidad 2. Pero hay algo muy importante aquí, ¿sí? Aquí no es positivo, aquí es negativo. Entonces vamos a colocar algo acá que quite eso y que se vea como negativo, ¿cierto? Ok, ¿ya? Vamos a ver ahí se ve. Ok. Ok. Un momentito. Bacán. Bueno, ahí se observa más o menos. Ok. Y luego me queda ya que una vez que hacemos las respectivas multiplicaciones, ¿cierto? Ya
¿Qué hacemos? Esto que está dividiendo lo paso a multiplicar, este 8 está multiplicando, pasa a dividir y me queda que la diferencia de las velocidades es 120 entre 8, 15. Ya ahí me queda la primera ecuación. Ya, ahora vámonos con la segunda ecuación, ¿verdad? La ecuación número 2 es del tiempo de encuentro. Lo que hacemos es sustituir los valores. ¿Por qué? Porque me dice el ejercicio que ellos cuando viajan en sentido contrario se alcanzan en 5 horas. Entonces, en vez de colocar tiempo de encuentro, coloco 5. En vez de colocar distancia, coloco 120 kilómetros por hora y lo divido entre la suma de las velocidades. Entonces, lo que hago es la suma de las velocidades, lo paso a multiplicar, el 5 lo paso a dividir y me queda la segunda ecuación. ¿Ya? Una vez que me queda la primera ecuación y la segunda ecuación, lo que hago es un sistema de reducción, un sistema de ecuaciones de reducción, en el cual me va a quedar una en función de una variable, donde encuentro que una de las velocidades es 19,5 y la otra vale 4,5 kilómetros por hora. ¿Ya? Ahora, bellas, nos queda acá la sugerencia de la tarea. ¿Ya? Aquí de una vez ya se los coloqué el ejercicio 1. Les hago la sugerencia de que vean el ejercicio resuelto número 1, que lo recuerden, que lo vean o que vayan al video tutorial y escuchen nuevamente su explicación, ¿ya? Recuerden, bellas, aquellas que ya estuvieron en la videoconferencia, me escucharon, me dijeron que sí, que no tienen ninguna duda, ¿ya? O lo vuelven a ver, tranquilas, no se preocupen, ¿ya? Ahora, el ejercicio 2, me dicen que vea la teoría del tiempo de alcance, ¿ya? ¿Ok? El ejercicio número 3 se parece al ejercicio resuelto 4, ¿ya? El ejercicio 4 se parece al ejercicio 5 y el ejercicio 5 es parecido al ejercicio número 6, ¿sí? Y el ejercicio número 6, ¿ya? Se parece al ejercicio número 9, ¿ya? Entonces, señorita, nos estamos viendo, cuídense mucho, por favor. Las tareas para el día jueves antes de las 8 de la noche. Traten de hacerlo, por favor, no esperen a que sean las 8:01 o 7:59, por favor. Tienen para hacerlo lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. ¿Ya? Recuerden que la clase fue el jueves pasado, así que, o el jueves que pasó. ¿Ya? Entonces nos estamos viendo, señorita, que esté muy bien. Chaito.